Te Muy mandé bien, mal. perfecto. Bien. Bueno, sí, como vos bien decías, nos vamos a Gran Bretaña. En realidad, todo el mundo cree que Reino Unido y Gran Bretaña son lo mismo. Incluso debo admitir que yo también lo pensaba. Y no son exactamente lo mismo. Así que vamos a hablar del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Qué es Gran Bretaña? Gran Bretaña comprende la isla en la que están Inglaterra, Gales y Escocia. Claro, son El Reino Unido varios. comprende Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Bien. Y bueno, después las dos colonias que tienen Gibraltar y las Islas Malvinas. Ujú. Así que en realidad hablamos del Reino Unido. Para Bien. hablar con... RU y no UK. bueno, sí, para castellanizarlo, RU, pero UK No. queda muy canchero. Bueno, de todas maneras, nos tentamos usar la palabra Britain, porque el Brexit es justamente esta conjunción entre Britain y Exit. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el Reino Unido dejaría la Unión Europea. El euro, para ir al grano, ¿no? ¿Podemos decir así? Más o menos, porque Es un en poquito realidad más, un poquito más que el dinero. es un poco más, y además en el Reino Unido, como se dice, circula la libra. Mm. El euro también está aceptado en muchas cosas, pero la moneda siguió siendo la libra, Mirá. que es un poco más cara, Ujú. bastante en realidad, aún que el euro. Así que en ese sentido mantuvieron su moneda súper fuerte y carísima para nosotros. Pero bien, ¿qué es este tema del Brexit? Bueno, como bien te decía, dejar la Unión Europea. El Reino Unido está dentro de la Unión Europea desde 1973 y esta decisión de marcharse la tomaron los británicos en el 2016 con un referéndum. Sin embargo, estamos en el 2019 y seguimos hablando de esto. ¿Por qué? Bueno, porque después del referéndum, que de todas maneras no era vinculante, es decir, el primer ministro de aquel momento, David Cameron, dijo que respetaría la decisión de los ciudadanos, ganó el sí en ese momento, el sí a marcharse de la Unión Europea, Sí. y posteriormente, a principios del 2017, el Parlamento falla a favor de esa decisión, y bueno, este referéndum, que no era vinculante en términos legales, pero sí en términos Claro. políticos y demás, se hace efectivo. Pero después de eso se estableció un plazo de 2 años, que por distintos motivos se fue extendiendo, por lo cual el Reino Unido todavía hoy forma parte de la Unión Europea, pero está a muy poco tiempo, para fines de octubre es la fecha final en la que aparentemente se va a hacer efectiva la separación con la Unión Europea. Ujú. Ahora bien, ¿cuál es la noticia de la semana, la que nos trae a esto y por lo cual nos vamos a extender un poco a seguir explicando lo que está pasando? Bueno, la noticia de la semana es que el primer ministro Boris Johnson, que es un personaje que ya visualmente hace acordar a Trump, porque tiene el pelo, algo que parece un peluquín dorado, es muy similar, realmente es Bien. bastante extraña su facha. Bueno, Boris Johnson le solicitó a la reina Isabel II que suspenda la actividad del Parlamento. Repito, que suspenda la actividad del Parlamento en una democracia. Esto es como cerrar el Congreso. Es como cerrar el Congreso. Claro. ¿Qué ocurre? El Parlamento en este momento está en receso, el receso de verano, digamos, hasta el 3 de septiembre. Pero Boris Johnson pidió, en realidad, la reina Isabel II no tiene el poder, o sea, no puede decir ella, bueno, se cierra o no se cierra. Son cuestiones más de forma, pero que significan mucho para la sociedad británica. La reina Isabel, que, si mal no recuerdo, tiene 93 o 94 años, Isabel II sigue siendo una figura muy pesada, y entonces, bueno, para que no sea algo, una decisión tan fuerte o tan autoritaria, por así decirlo, bueno, le solicita a la reina lo que él de todas maneras iba a llevar a cabo. Bien, ¿cuál es ese pedido? Bueno, que el Parlamento, que vuelve del receso el 3 de septiembre, a partir del 9 de septiembre, o sea, 6 días después, se suspenda hasta el 14 de octubre. La reina Isabel II le dio el visto bueno a esto. Primero se reunió, este miércoles, primero se reunió con el Consejo de Asesores, esto fue en Escocia, y posteriormente, después de esa reunión, dijo, bueno, sí, le doy la derecha, justamente la derecha, al primer Mirá ministro vos. británico. Ahora bien, ¿cuál es el argumento de Boris Johnson para suspender el Parlamento? Porque obviamente Claro. tiene que haber algún argumento y más o menos válido.
Bueno, lo que él dice es necesitamos más tiempo para ordenar un poco el nuevo gobierno. ¿Por qué nuevo? Porque Boris Johnson asumió el 24 de julio de este año. Hace Sí, nada, claro. hace muy poco menos de un mes. Después de Theresa May, ¿no? Después de Theresa May, que renunció a su cargo como primera ministra. Ahora vamos a hablar también de quién era Theresa May, qué pasó, por qué dejó el gobierno. Bueno, ¿qué dice Boris Johnson? Necesitamos más tiempo para ordenarnos. ¿Qué dice la oposición? Y que sería aparentemente lo más acertado o lo más cercano, o por lo menos una interpretación válida de la suspensión del Parlamento. Bueno, lo que dicen es que Boris Johnson quiere evitar que la oposición logre con alguna maniobra legal, luego de sesionar y demás, frenar lo que va a ser la efectiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Boris Johnson asumió el gobierno para llevar adelante el Brexit, para hacer lo que no pudo hacer Theresa May. Que decir, ya basta, no nos ponemos de acuerdo, no hay caso, Claro. bueno, yo salgo como sea. La fecha final es el 31 de octubre, si mal no recuerdo, y sí, el 31 de octubre, y salimos como sea. Ahora bien, si la oposición encuentra algún vericueto para frenar esto, entonces, ya te digo, eso es lo que Claro. Puede... mirá, sería, o al menos es una de las interpretaciones, de por qué realmente quiere Boris Johnson frenar el funcionamiento del Parlamento. De todas maneras, como te decía anteriormente, van a tener 6 días, entre el 3 y el 9, en que quizás, si aceleraran todo y encontraran los vericuetos o lo que fuera, bueno, podrían frenar o Sí. estirar la salida de la Unión Europea, o por lo menos encontrarle la vuelta también a esta suspensión del Parlamento. Claro. La pregunta aguada es, si la sociedad votó por el sí, ¿por qué cuesta tanto que generar esta salida? Si ya pasaron más de 2 años, ¿no? Bueno, esa es una pregunta que quien se dedicó a responderla, por así decirlo, fue Donald Trump. Ah, Donald Trump, Oh, en la reunión del G7 en Francia, que se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto, dijo, bueno, a ver, todo bien con la oposición, pero Boris Johnson es lo que pidió la gente de Gran Bretaña. Claro. La gente, Reino Unido, como bien explicado. La gente de Reino Unido votó a favor de salir de la Unión Europea y ahora está a favor de su nuevo primer ministro, que lo que va a hacer es hacer efectivo esto. Lo que pasa es que en realidad el referéndum de 2016 fue muy ajustado. El sí a la salida de la Unión Europea ganó por el 52% de los votos. ahí, claro. Y bueno, lógicamente el no, 48% de los votos, con lo cual, y además acá hablamos de oposición política, o sea, de números que Claro, no no. necesariamente reflejan exactamente la opinión de la sociedad. Bueno, ahí Está hay mucho, hay un juego, claro, es decir, mucha tirantez política. en principio el referéndum del 2016 marcaría que la sociedad está a favor de irse de la Unión Europea y aparentemente esto seguiría siendo así en términos numéricos de lo que quiere la mayoría de la minoría. Ujú. Ahora, después, como te digo, está el juego político. Claro, claro. Y además el peso de la Unión Europea, Que que dicen, obviamente te no vayas. querría, claro. No te O sea, vayas. estamos hablando del Reino Unido, pesadísimo en términos Claro. Industriales, la moneda, Estratégico, político. estratégico. Sí. Entonces, bueno, ahí juegan muchos actores que no es necesariamente el hombre, la mujer comunes que van y ponen su voto. Ahora bien, también está dividido en cuestión de regionalmente, si bien no se traduce tal cual, pero el sí ganó en Inglaterra y en Gales, mientras que el no a abandonar a la Unión Europea, ganó en Escocia, Irlanda del Norte y Gibraltar. O sea que, como bien te decía, por una cuestión de funcionamiento de la democracia, la mayor parte está a favor de dejar la Unión Europea, pero Ajá. las opiniones están muy divididas. Y también hay un voto muy distinto. Hablaba hace un rato acá con el productor, con Tommy, que también se pudo ver mucho en la elección de Donald Trump en su momento en Estados Unidos, que tiene que ver con el interior y las costas o las capitales. Ajá. No es la misma la opinión en la Londres cosmopolita, súper cosmopolita. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado en Londres y la verdad que ves gente de todas partes del mundo, Claro. bueno, con el auge cultural, con esto, con lo otro, que el interior rural, o incluso las industrias que se fueron menospreciando, muchos llaman los perdedores de la globalización. Los perdedores de la globalización, que
por supuesto tendrán sus motivos más que válidos. ¿Qué es lo que dicen? Tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, bueno, que vuelva el proteccionismo, cerremos las fronteras. Claro. Juega mucho la xenofobia, pero, y eso por supuesto es muy negativo, pero juega mucho también esto de decir, protejamos lo nuestro. Y en ese sentido, bueno... Bueno, pero porque también se han visto perjudicados por este mercado común europeo, y porque en Londres, yo recuerdo hace unos años, se empezó hasta a mostrar la crisis que estaba pasando, todo el país en realidad, ¿no? Dije Londres, pero había crisis, ¿no? Sí, es algo que bueno, que no es un fenómeno solo del Reino Unido, que lo estamos viendo en distintos lugares y en Europa en general, sobre todo también con la inmigración que llega a otras partes del mundo. Pero en lo que atañe a Europa y con la propia población europea y demás, esta libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, por supuesto que, así como ayuda a muchos, también va en detrimento de otros. No sé si es la respuesta tampoco, ¿no? Son las múltiples causas por las cuales, qué sé yo, se llega a una crisis de una u otra forma, o estas ideas de proteger económicamente lo tuyo. Bueno, hay que ver. Lo cierto es que el Parlamento va a estar suspendido, va a ser en principio, es decir, si no se le logra encontrar la vuelta desde la oposición, si efectivamente es así, va a ser la suspensión más larga desde 1945. O sea, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, final de la Segunda Guerra Mundial. Así que imagínate lo fuerte que es todo esto. Políticamente es uno de los hechos más... Sí, claro, cerrar un... Sí, y toda esta situación del Brexit, de los hechos más fuertes de los últimos 100 años de el Reino Unido. Ahora te decía, ¿quién es Boris Johnson? Boris Johnson forma parte del Partido Conservador, al igual que Theresa May. Claro. Sin embargo, viene a representar un ala aún más fuerte. Ya Theresa May, digamos que no era ninguna blandita, y asumió el liderazgo del Partido Conservador una vez que Theresa May dimitió a todo. Dijo, bueno, no soy más primera ministra, me voy. Soy más líder del Partido Conservador, y no soy más porque ya no tengo apoyo ni siquiera de mi propio partido, de muchos sectores del partido. ¿Por qué? Porque no logró hacer efectivo el Brexit. Cuando David Cameron llevó a cabo el referéndum en 2016, él dijo, si gana el sí al Brexit, yo me voy, porque él estaba abiertamente en contra, o sea, estaba a favor de seguir en la Unión Europea. Esto fue así, ganó el Brexit, David Cameron se fue, asumió Theresa May. Ella dijo, bueno, listo, yo lo voy a llevar adelante. Tenía que ser el 29 de marzo de este año, el Brexit. Durante esos 2 años hubo negociaciones entre el gobierno británico y la Unión Europea, se formuló un texto preliminar que muchos, por ejemplo Boris Johnson, pensaba que era demasiado blando, y se llevaron a cabo 3 votaciones en el Parlamento para ver si se aprobaba este texto, que además se iba modificando. Las 3 votaciones fueron negativas, se logró poner de acuerdo a la oposición, lo que sea. La cuestión es que Theresa May no pudo juntar toda la aprobación, los niveles de aprobación que necesitaba para llevar esto adelante. Cuando vio, ¿no?, como dice el dicho, la tercera en la vencida, dijo, bueno, ya no puedo más, me voy. Ahí es cuando asume Boris Johnson, que fue alcalde de Londres entre 2008 y 2016. Siempre estuvo abiertamente a favor del Brexit, y en julio del 2016, ni bien asumió Theresa May, él asumió como secretario de Estado para Relaciones Exteriores y Mancomunidad, en el primer gabinete de Theresa May. En el 2018 renunció, cuando, como te decía, ya un amplio sector del partido no apoyó más a Theresa May. Él dijo, no, yo renuncio porque tampoco estoy de acuerdo, estos acuerdos que se están haciendo con la Unión Europea son muy blandos. Uno de los puntos más polémicos era qué tipo de relación iba a haber con la frontera terrestre con Irlanda del Sur. Irlanda del Sur, por no ser parte del Reino Unido, iba a seguir siendo parte de la Unión Europea, seguirá siendo parte de la Unión Europea, y ahí hay una frontera terrestre, Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, o sea, Unión Europea, Reino Unido, la única frontera terrestre, porque recordemos que estamos hablando de islas. Y bueno, aparentemente era el punto más polémico, porque qué tipo de medidas iban a tomar allí, y las alas más duras del Partido Conservador decían, no, ahí va a haber un punto que
va a hacer que todo siga funcionando como cuando éramos parte de la Unión Europea. En fin, la cosa de Theresa May no pudo sostener más su poderío y asumió Boris Johnson con la promesa de realizar el Brexit como sea, como bien decía. Se tendría que haber hecho el 29 de marzo de este año, se pospuso para el 12 de abril de este año, se volvió a posponer para el 31 de octubre de este año y se llevaría a cabo aparentemente, efectivamente, con Boris Johnson a la cabeza y sin acuerdo, no importa. Barre con todo. Bien. Bueno, vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo logra. Algunas últimas cositas del Brexit. Bueno, como te decía, los puntos más fuertes en realidad por los cuales se va a llevar a cabo esta medida son inmigración, el control de la inmigración, ¿no? El control de las fronteras, la negociación de sus propios acuerdos. El Reino Unido no quiere más negociar como parte de la Unión Europea, quiere sus propios acuerdos. Y, bueno, por supuesto, cuestiones de soberanía que van de la mano con todo esto. Sin embargo, no solo que hay muchos europeos viviendo en el Reino Unido, sino que hay muchos británicos viviendo en otros países de la Unión Europea. Aparentemente, para quienes ya se encuentren en esta situación, se mantendrían los derechos, porque si no, bueno, por supuesto que sería todo un desbande. De todas maneras, quienes vivan en el Reino Unido van a tener que registrarse. Y esto, bueno, es medio ambiguo porque se van a mantener sus derechos, pero van a tener que registrarse, van a tener prioridad quienes hagan más de 5 años que están viviendo allí, quienes sean profesionales cualificados, con lo cual eso de mantener los derechos hasta ahí nomás, ¿no? Porque si no le gustaste mucho, bueno, capaz que te tenés que volver. Claro. ¿Y cuál es el objetivo en términos numéricos de la inmigración? Reducir la inmigración neta. Esto es la diferencia entre los que llegan y los que se van. Claro. Que actualmente es de 240.000 personas por año, aproximadamente, a menos de 100.000 personas por año. Con lo cual estamos hablando de un recorte significativo. O sea, que no quieren que se vayan. Estoy entendiendo bien. No quieren que entren. Es más los que entran que los que se van. Mucho más los que entran. Bien, ahí está. Es decir, por eso se habla de inmigración neta en cuanto al bueno, inmigración, en realidad no sé para qué digo lo neto. 240.000 personas por año, bueno, que entren menos de 100.000. Que entren, claro. Por año. Que la diferencia a favor de la inmigración sea de menos de 100.000 personas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno. Por lo pronto, Boris Johnson, amigo de Trump, que además dijo que era genial. Así lo califica, así con palabras. Donald es genial. Sí. No, Trump de Boris Johnson. Le dijo, bueno. El abrazo del oso. Está fascinado porque usan el mismo, la misma tintura. Amigo. Sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En principio se podría decir que hay un viraje a la derecha de estas regiones del mundo, pero ya te digo, vamos a ver cómo se hace efectivo este acuerdo o no. Bien, bueno, vamos a estar atentos, Acá, Guada, vos como siempre, mirando lo que pasa fuera del estudio de acá, ¿no? Sí. Y para afuera también. Sí. Bueno, muy bueno, muy interesante. Siempre aprendemos cosas, esto de Reino Unido, hoy aclaramos esos términos, vamos aprendiendo detalles que también hacen a la cultura general. Sí, ¿no? Yo también aprendo, porque te digo, pensaba que Gran Bretaña y Reino Unido eran lo mismo, bueno, no, ahí tenés toda... Ahora vas a tu casa y le preguntás a quién íbamos a él la diferencia entre... y apostás a algo. Claro, para mí era lo mismo, ahí me confundía esa United Kingdom y toda esta cuestión de... Bueno, muy bien. 1 minuto queda para las 3 de la tarde. Bien, estamos bien con los tiempos. Bueno, Guada, gracias. Hasta el próximo viernes.